Un saludo cordial, estimados participantes. Vamos a ver el día de hoy el tema de Eclesiastés, que ya es nuestro tema número 6. A modo de introducción, no olvidemos, Eclesiastés es un libro de sabiduría y su tendencia es más filosófica, orientada a hacer una comparación entre lo que es la revelación y la eterna sabiduría de Dios con lo que es la búsqueda de sabiduría, de bienestar, de vida en las fuerzas humanas. Y el libro de Eclesiastés concluye exhibiendo ahí una desilusión en la que puede caer toda persona que trata de encontrar sabiduría lejos de Dios. Entonces, si leemos Eclesiastés, es como un observador que describe todo lo que ve, todas las circunstancias y hechos, y habla, no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, el nombre de Eclesiastés viene de la palabra que significa Coelet, y esta palabra Coelet significa básicamente asamblea, significa también una gran asamblea y dirigirle la palabra. Y ahora el autor, conforme a lo que dice Eclesiastés también, capítulo 1, versículo 1, también llegaría a ser el rey Salomón, lo que implica que fue escrito por el año 430 al 400 antes de Cristo. ¿Cuáles son las características del libro? Eclesiastés obviamente tiene tres características interesantes. Uno, que es un diálogo del autor consigo mismo sobre temas de la vida cotidiana. Es una autorreflexión, no es diálogo. No olvidemos que, por ejemplo, Cantar de los Cantares, dijimos, es más diálogo. Job también tiene mucho diálogo, pero Eclesiastés en realidad es más interno, es una reflexión con uno mismo. Coelet, en la búsqueda de la felicidad, concluye que todo es vanidad y concluye que mejor es el día de muerte que el de nacimiento. Esto es una conclusión muy dura de este libro, y lo que termina diciendo el autor en Eclesiastés es que el mensaje que él quiere dar es que no van a poder encontrar bienestar, no van a poder encontrar bendición lejos de Dios. Todo lo demás es vanidad. Si no busco a Dios, todo lo demás es vanidad. Todo lo que hice, todo lo que tengo llega a ser vanidad. Otra verdad es que el predicador tiene poca luz de Dios, pero no vislumbra sus caminos, su discurso. Y algo bien interesante es que pese a todo lo que describe el autor de Eclesiastés, termina concluyendo: teme a Dios. Esta es la última parte del libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos para que te vaya bien. Entonces, esto es bien interesante porque lo que trata de hacer Eclesiastés es un contraste entre la búsqueda humana de la felicidad y la búsqueda real, que es a través de la sabiduría buscar a Cristo. El propósito del libro es bien específico, que implica mostrar, contrastar el intento humano, el mejor intento humano por alcanzar a Dios sin gracia, con el ministerio de la gracia que está en Cristo Jesús. Algo bien interesante es que al principio Eclesiastés fue rechazado del canon, fue ingresado dentro del canon un poco después de los otros libros. Y algo bien interesante es que el libro de Eclesiastés refleja la situación del hombre que no está en comunión con Dios, y también es un intento para lo que es explicar y conocer la tradición judía, su pensamiento, para reflejar la visión en el creyente que lo llegue a aplicar en la vida práctica. Para entender Eclesiastés, no podemos olvidar que existen diferentes métodos. Ahí tenemos el
método del autor Maximiliano Gallardo, que lo que él dice es: hay que saber interpretar Eclesiastés de la siguiente manera. 1. Entender que la revelación de la salvación está ahí en Eclesiastés y se consuma ya en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Otro punto es que existe contradicción entre los diferentes aspectos de la vida humana. Entonces existe disconformidad, existe cansancio, pero a la vez también se inspira en Eclesiastés a plantear aprehensiones más allá de la percepción. Entonces, algo bien interesante aquí es que el libro de Eclesiastés no puede ser entendido solamente como algo aislado, es parte de la tradición judía, y por esa razón también es importante entender aún en Eclesiastés que igual nos lleva al mismo mensaje, que es la cruz de Cristo. En resumen, Eclesiastés lo que hace es mostrar la frustración del hombre y su intento por tratar de alcanzar la salvación sin Cristo. Obviamente eso es un esfuerzo inútil, porque no hay otro camino. El único camino que lleva a Cristo es a través de la cruz, a través de valorar el sacrificio que Él hizo. No hay otro camino. Esto es muy importante porque a partir de ahí podemos recibir toda la bendición. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas prácticas de este libro? La primera enseñanza, obviamente al igual que en Proverbios, se transmite mensajes de sabiduría. Y también algo muy importante es que muchas veces la avaricia, la codicia nos esclaviza al hombre, porque le hace sentir como en un círculo vicioso, teniendo algo y deseando tener más otras cosas, sin darnos cuenta que Dios ya nos dio todo, hizo mucho por nosotros. Y la tercera cosa es que también es una denuncia contra la ingratitud, contra aquellos que nunca agradecen, que simplemente se quejan, que tienen una actitud tal vez muy ambiciosa. Entonces es una exhortación, porque al final de todo la gratitud es un reflejo del hombre cristiano. Entonces es parte de un requisito para poder también estar capacitados para recibir mayor revelación de Dios como hijos de Dios. Este es el tema. Muchas bendiciones.